teníamos el problema de ver qué pasaba con los valores posiblemente atípicos. Son los dos circulitos que nos aparecían dibujados. El segundo párrafo es lo que ya dijimos. Si bien es un punto sospechoso, no necesariamente lo tenemos que considerar atípico, o si lo consideramos atípico, tenemos que ver qué hacemos con él. Y después viene un tercer párrafo que dice, depende de pero también tenemos una función que es esta que está acá, que la estamos usando acá, que nos permite determinar cuáles serían los posibles atípicos de acuerdo a ese criterio. Uno es un valor de 41 y el otro son dos observaciones con valor 44. Entonces tenemos 3 atípicos, no 2. Y después podemos usar un which para ver cuáles son con esta sintaxis. Que la conocemos porque tenemos el % in que ya lo hemos calculado y el which lo hemos usado. Y si quiero saber todos los datos de esos 3 valores atípicos, son 3 Volkswagen. Donde acá están los 44 y el 41. O sea, puedo ir complementando la información de un diagrama de caja con información de funciones que tengo disponibles. El texto cuenta lo que yo ya les conté, inclusive cómo se usa el which. Pero también podemos imprimirlo en el diagrama de caja. Acá, miren. ¿Cómo lo hago? Con mtext. Y dentro de mtext le paso la función con estos argumentos. Y me escribe esto. O sea, el mismo diagrama de caja, usando mtext, me permite de alguna manera encontrar lo que los americanos llaman outliers. O fuera de los límites vendría a ser traducido medianamente, literalmente. Siguiendo con algunos conceptos de estadística que necesitamos para el curso de R, más que para el curso de R, para la parte de ciencia de datos, es el concepto de percentiles que lo empezamos a bosquejar. Pero el método que usamos para detectar valores atípicos se basa en percentiles. Es decir, todo lo que está por debajo del 2,5, percentil de 2,5, o por arriba del 97,5, son atípicos potenciales, lo que ya dijimos del intervalo. Podemos cambiar y decir 5 y 95, 1 y 99.
Ernesto, y en ese caso, no sé si me estás escuchando, Sí, y en ese caso hay que revisar absolutamente todo lo que te, digamos, estamos hablando ahora de una pequeña cantidad de data, pero cuando tenés gran cantidad de data y que hay algún tipo de atípicos, o sea, ¿hay alguna manera de acorralarlos, digamos, de marcarlos? mira, por lo menos con estas cosas, herramientas que vimos, los podemos encontrar. Con todo lo que vimos hasta acá, los encontrás. Correcto. El problema viene después. ¿Qué hago con ellos? Claro, ¿qué tomo como válido? Bueno, ahí hay que investigar, no te voy a decir caso por caso, pero digamos problema por problema. Y eso forma parte de una ciencia que se llama ciencia de datos. Hoy en día los equipos trabajan con alguien de algoritmia y alguien de ciencia de datos. Es una profesión. Data Science es un cargo, una profesión cada vez más necesitada. Y obviamente hay herramientas que se escapan de este curso también. No sé si te contesté, Pablo. No, no, perfecto. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, el tema se complica y bueno, es usar las herramientas para la búsqueda y separar. Y después hacer análisis, Hay obviamente. técnicas estadísticas, por ejemplo, viste, qué sé yo, podés hacer análisis de regresión, que es lo que más uso yo. Y entonces hago clasificación y analizo por grupos. Pero bueno, depende de en qué andás. O depende de tus datos, básicamente. Nosotros hicimos un proyecto con una empresa, digamos, inteligencia artificial usando R, y lo que más nos costó fue depurar los datos. Nos costó, no mucho, muchísimo. Porque vos tenés un data frame de ponerle, qué sé yo, eran 54 variables, creo, si no me falla la memoria, y 3.000 o 3.500 observaciones. Y bueno, viste, y por empezar, viene todo, es decir, hay mucha bibliografía sobre análisis, sobre data science. Una de ellas es hacer correlación, una de las herramientas de estudio de correlación. ¿Y dónde se Correlación entre aplicaría, variables. dónde se aplicaría en este caso las tolerancias, Ernesto? O sea, porque supongo que, digamos, la ciencia implica también el uso de tolerancias. Sí, obvio. Es decir, ¿a dónde se aplicaría? Bueno, es decir, ¿qué criterios usás para tolerar o no? Y ahí también usaríamos un box para poner como... Sí, pero no, es decir, un box de todo un data frame, que eso creo que lo vamos a ver en el curso. Es decir, cómo grafico para un data frame de 5 variables, por ejemplo, cómo lo grafico en lo que se llama una matriz de correlación. También lo puedo hacer con un box plot. Pero eso lo vamos a ver en el curso, eso sí lo vemos. Ok, gracias. De acuerdo a esto, por debajo de 14 y por encima de 35,175 son típicos potenciales. Y acá sigue explicando cómo lo va haciendo, etcétera, 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 etcétera. Pero no es el único método. Es lo que se llama el filtro de Hampel, que se lo dejo para que lo lean. Porque es un poco más de matemática, con su correspondiente código. Pruebas estadísticas
son técnicas para detectar valores atípicos. O sea que lo que vemos es una parte nada más. Y las pruebas que tenemos son estas tres, que también se las dejo para que las lean. La prueba Groups, la prueba Dixon, y acá tenemos ejemplos donde tenemos valores atípicos por debajo de la mínima, simplemente con otro conjunto de datos. La prueba de Rasna, y déjenme ver si seguimos con esto. Observaciones adicionales que también se lo digo para que lo lean, porque vamos a tener a ver justo correlación. Este es otro concepto estadístico que en esta etapa, digamos, de un proyecto donde usemos R es necesario tenerlo en cuenta. Pero voy despacio porque este es un tema que sí me interesa. Si bien es un tema estadística, que me interesa de alguna manera analizar un poquitito más despacio. La correlación entre variables juega un papel importante en un análisis descriptivo. Dicho en sánscrito o en castellano, ¿cómo se vinculan dos variables? Esto también es muy usado en muchas cosas, en inteligencia artificial, por ejemplo. Una correlación permite saber qué variables evolucionan en la misma dirección, cuáles evalúan en sentido contrario y cuáles son independientes una de otra. Estas tres frases, estos tres párrafos, es importante para entender qué es correlación. ¿Cómo calculamos el famoso coeficiente o los coeficientes de correlación? ¿Cómo vamos a poder hacer pruebas de correlación? ¿Y cómo vamos a poder visualizar las relaciones entre variables? Todo con el mismo concepto. Acá vamos a usar el T-diverse. Y al tener T-diverse tenemos el pipe. Agarramos MT-cars y hacemos un select. Y después hacemos un head de esta variable edad, producto de este pipe. Y elegimos 5 nada más, para verlo. Y con eso eliminamos, por ejemplo, variables de un dataset que teníamos. Le ponemos menos, cual que no queremos, menos, cual no queremos, y acá no aparece. Generalmente se calcula sobre dos variables, cuantitativas. Las cualitativas las dejamos para otro momento y para otro lugar. Podemos usar una independencia, una prueba de independencia, que es la prueba de independencia de chi cuadrado. Si necesitamos estudiar la relación entre dos variables cualitativas. O sea, en general vamos a usar las cuantitativas y si no tenemos que hacer una prueba de independencia de chi cuadrado para las cualitativas. Los ejemplos que vamos a usar para esto es el MT-cars. ¿Y qué lo tenemos acá arriba? Es este. ¿Ven que había un BS y una M que desaparecieron?
cuando hice el select. Hice el select con menos y con menos. Estoy haciendo un select de un data frame. Esto ya lo vimos, así que simplemente revisen lo que significa, pero saqué dos columnas. O siquiera saqué dos variables del data frame. ¿Cuáles? Estas dos. Y porque no me significaba mucho, 0, 1, 0, 1, ¿qué es? No las saco, chao, no las quiero. No me interesa analizar. Tengo una función que es core, que me va a permitir encontrar cuál es la correlación entre dos variables. Y acá hay un ejemplo. Queremos calcular la correlación entre la potencia en caballo de fuerza, que está en la variable HP, que se mide en horsepower, caballo de fuerza, y las millas por galón, que está en la variable MPG, que se mide en millas por galón. Horsepower, por eso HP, y miles per gallon, por eso MPG. Pero son las variables que vienen en el data frame. Y se llaman directamente core y chau. Acá dice. Este es el coeficiente de correlación de Pearson, que es el que me devuelve esta función core. No solo me devuelve, sino que además me dice que es la correlación de Spearman entre dos variables, si quiero, y le pongo que use el método Spearman. Si no, el default es Pearson. Quiero Spearman, le pongo método Spearman. Me da valores distintos, pero los dos me dan negativos. Eso quiere decir que mientras uno crece, el otro decrece. Cualquiera. Si crece MPG, va a decrecer HP. Si crece HP, va a decrecer MPG. Porque me dio negativo esta correlación. O si quieren, coeficiente de correlación. ¿Cuál? ¿De Pearson o de Spearman? También le puedo decir que me lo redondee a 2 dígitos. Pero, en este caso, para todas las variables. Entonces, obviamente, entre MPG y MPG es 1. Entre MPG y SIL, menos 0,85. Y esto me da lo que se llama la matriz de correlación. Para todo el data frame, lo calculo. Estas ya son herramientas poderosas. Porque esto no me preocupa cuántas variables tengo. Bueno, obviamente si tengo 100 va a ser medio problemático y lo primero que hay que hacer es tratar de ir eliminándola de a pedacitos. Ver si alguna no se calcula a partir de las otras, etcétera. Algunos párrafos que son obvios. ¿Cuándo se conviene usar? ¿Cuál es lo común de usar Pearson o Spearman? Y de esto se pueden divertir investigando. Pero la materia de las correlaciones es lo que hemos visto. Pero lo más importante es interpretar qué es el coeficiente de correlación. El coeficiente varía entre de menos 1 a 1. Lo que ya dijimos, si son valores negativos, son valores positivos.
Una correlación cercana a cero indica que las dos variables son independientes. Más de lo mismo. Opa, me quedé sin. Sí. No me di cuenta. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Sí, perfecto. Sí, Ernesto. Hola. Sí, Ernesto, estamos ahí. No, porque me quedé, me debo haber quedado sin batería. O algo pasó que me fui. Voy a volver a presentar a partir de donde estábamos. Bueno, vamos a ver visualizaciones, dice acá. Una manera de visualizar una correlación entre dos variables es dibujar el diagrama de dispersión de las dos variables de interés. Comparamos una contra otra nada más, y después vemos qué pasa si queremos comparar más. Supongamos que queremos la misma de siempre, el HP contra el MPG. Entonces nos sugieren que vayamos a la figura 4.5. Usamos ggplot2 y le decimos que en la X lleve HP y en la Y lleve MPG. HP, MPG. Le decimos que onPoint, que es una geometría para que me dibuje los puntos, y acá me dibuja los puntos. Le digo que elija un color, que son los colores que me puso acá, que es un azul. Y sigo sin explicar el teme minimal. Después se los explico, pero en algún momento, y si no, reclamen porque me olvidé. Pero este es lo que normalmente se llamamos un diagrama de dispersión. ¿Cómo están dispersos los pares para una dada X, su correspondiente Y? Están dibujados en el rango que vemos en un plot usando ggplot2. Pero también lo podemos hacer con plot. Y acá está, es lo mismo. Si vemos este o este, podemos decir, y si trazo una línea así, ¿qué pasa con lo que están por arriba y qué pasa con lo que están por abajo? Puedo trazar una línea sola, con una línea sola me alcanza. ¿Qué significaría esto que está acá?
¿Y cómo la trazo esa línea? ¿Y cómo la encuentro? Estoy planteando algunas hipótesis, conociendo algunos temas que probablemente están en el texto, o si no, lo habremos visto en algún curso de algo, cálculo numérico, por ejemplo. En este caso es una X y una Y, HP y MPG. Pero ¿qué pasa si queremos varias? Bueno, lo puedo hacer. Por ejemplo, directamente uso la variable pairs. Y acá tengo entre esta y esta, entre esta y esta, y en la diagonal me dice cuál es la variable, y acá son 3 variables las que están trabajando. Obviamente este y este es un gráfico simétrico. O sea, podría quedarme con la matriz triangular superior o la triangular inferior, la que más rabia me dé. Y estas flechas indican cómo encuentro entre estas dos su diagrama de dispersión y entre estas dos su diagrama de dispersión. Y acá tengo más, tengo todas. Y entonces es una pavada, porque uso la función pairs. Y pairs, en realidad, forma parte de lo que sería el paquete base. Y todo esto me sirve para yo ir analizando lo que puedo llegar a querer ver. Esto explica lo que yo ya expliqué. También puedo hacer un core plot, que es este, donde tengo los coeficientes de correlación entre las variables. Fíjense que pone en rojo los que son negativos, en azul los que son positivos, y con una cierta escala de tonalidad de azul y de tonalidad de rojo. Esto es muy útil, y acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Estoy viendo si esto lo vemos o lo salteamos y nos vamos a otra cosa. Otra cosa mariposa. Este librito lo vamos a dar por terminado acá. Les queda este capítulo que es prueba de correlación, que inclusive no está terminado, porque empieza para 2 variables, pero tendría que haber seguido, me debo haber cansado a mitad de camino. Y podríamos entrar a revisar el anexo A, hasta donde, a partir de donde seguimos. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a volver al libro, a la segunda parte, y eventualmente volvemos acá. Para eso vamos a buscar el otro libro. Bueno, vamos a buscarlo por acá. No, este no es. Otra carpeta. Ernesto, te hago una pregunta. Sí, El libro ese de estadística en R, vos lo mandaste por el Telegram porque no lo encontré recién. creo que sí. Si no, ahora me fijo y lo vemos. Dale, si no, si lo podés reenviar así lo descargo, buenísimo.
Ernesto, quédate tranquilo que yo se lo voy a reenviar a todos con el artículo, se lo reenvío a todos en forma independiente. Ok, gracias. Buenísimo, gracias. ¿Alguien se acuerda dónde estábamos en el 8, no? Pero el 8, Sí, habíamos dejado ahí, sí. Página 41. 41, ¿no? Eso es lo que me faltaba. Bueno, esto es lo que ya vimos, pero esto está en inglés y vamos a ir viendo un poquitito más en detalle. 41, 39, 40, 41 es esta. Bien. Ok. Creo que habíamos dejado justo acá, en el final de la 40. Sí, vamos a empezar a hacer el gráfico de ese de los estados versus. Entonces, Y de alguna forma creo que ya lo hicimos, creo. No, faltaba el tema de murders por estado, Ernesto. A ver, déjame ver qué hicimos. Esto lo hicimos. Esto. sí, a lo sumo eso. Por eso, terminamos con esta página completa. Hasta acá. Yo no me acuerdo porque después el fin de semana lo seguí y terminé haciendo todo el dibujito. Bueno, no importa, lo repetimos, ¿viste? Si alguno ya lo hizo, lo Faltaba repetimos. la página 41 que habíamos dejado. ¿Al final o al principio? Sí. Bueno, no importa, empezamos con la 41 al principio. Repasemos la 40. Habíamos cargado habíamos hecho el library del DSLab para tener murders disponible y habíamos hecho data murders, o sea que tenemos disponible murders. Y después lo que habíamos hecho era ggplot data murders y nos había dibujado esto. Y empezamos a leer este párrafo, que lo revisamos, lo repetimos. El primer paso para crear un gráfico ggplot2 es definir un objeto ggplot2. Para definirlo, lo definimos con ggplot. Es decir, con esto estamos definiendo un objeto ggplot2. Y cuando hacemos, se lo asignamos a P y le decimos class, esto también lo vimos creo, es un ggplot, es un objeto ggplot que tiene un padre, herencia, clase, superclase, subclase, padre, hijo, gg. Por lo tanto, este objeto P es un ggplot, pero también es un gg. Cuando vimos la clase pasada el anexo de UML. El primer argumento se usa para especificar qué datos están asociados a ese objeto. Por eso, los datos se cargan, se le pasan al argumento data del ggplot murders. O sea, va a tomar murders y va a dibujar el gráfico. Pero no lo dibuja, porque me faltan más cosas para el ggplot, de acuerdo a lo que vimos hoy. Me faltan la geometría, la estética. Hasta que no ponga ni estética ni geometría, que eran lo obligatorio, me va a dibujar lo que hizo, un rectángulo gris. Y este es un plot.
Hasta acá lo habíamos visto, sirve de repaso. Representa un gráfico, una pizarra en blanco, porque no definimos geometría, no definimos ninguna geoms. Por lo tanto, fondo gris. El objeto fue creado, pero no fue asignado. Se evalúa automáticamente. El que creó ggplot2 manejó la parte de los objetos como él quiere, o como él dice que lo va a mostrar. Y esto, que lo empezamos a ver hoy, nos cuenta qué tipo de clases son, pero acá el párrafo tercero dice que vamos a crear gráficos de ggplot2 agregando capas, con signo más, como vimos en el anexo del otro texto. Pueden definir geometrías, calcular estadísticas de resumen, definir escalas, cambiar estilos. Podemos hacer muchas cosas con las capas. Para agregar capa usamos más. Lo que fuimos viendo en el anexo acá, ahora lo vamos entendiendo despacito. Es decir, data, pipe, ggplot, le sumo layer 1, le sumo layer 2, le sumo layer n, puntos suspensivos. Todas las capas que yo quiera. Por lo general, la primera capa que se agrega define la geometría. Si queremos hacer un gráfico de dispersión, ¿qué geometría utilizamos? Ya lo vimos. GeoPoint. Lo vimos por otro lado, pero bueno. Si usamos GeoPoint, vamos a usar un gráfico de dispersión. En general, todas las geometrías se llaman geom-x, donde x es el nombre de la geometría. Por ejemplo, GeoPoint, GeoBar, GeoHistogram. Para eso vamos al machete y nos fijamos qué geometría podemos usar, que hay un montonazo. Para que GeoPoint se ejecute correctamente, tenemos que ver qué cosa le tenemos que pasar. En este caso puntual de esta geometría, datos y un mapeo. Para eso lo mejor que podemos hacer, pregunta GeoPoint. Si le agregamos GeoPoint, vamos a usar esos datos como predeterminados. Estoy buscando la 8.3, ¿por dónde anda? Por abajo. GeoPoint tiene toda esta. ¿Cuáles serían las estéticas que necesitamos? ¿Y qué significa? Y si querés, fíjate, hace esto y fíjate. Acá no es pare, sino parte. Buscando ayuda de GeoPoint, que acá lo sugería. Una parte la detallamos y la contamos. Las asignaciones estéticas, que se llaman en inglés el mapping estético, son las que describen las propiedades de los datos que se conectan a las características del gráfico, como por ejemplo la distancia a lo largo de un eje, el tamaño, color.
Hay una función AES que conecta los datos con los que vemos en el gráfico, definiendo los mapeos estéticos. Y va a ser la que vamos a usar siempre. Y es la que se usa como argumento de una geometría determinada. Y acá está la salida de este código. Fíjense, murders, pipe, ggplot, más layer 1. La primera layer es geonPoint, argumento AS, en la X metele population dividido 10 a la sexta y en la Y el total. Y eso está acá. El diagrama de dispersión de los asesinatos en Estados Unidos, en los diferentes Estados Unidos. Esta es la población dividido 10 a la sexta y este es el total de asesinatos. O sea, en el eje X, algo directamente proporcional a la población, y en el eje Y, la cantidad de asesinatos asociados a esa población. Y acá cuenta lo que yo ya les conté, por lo tanto, se lo dejo para que lo terminen de leer ustedes. No es necesario ponerlo completo, sino que directamente con el pipe ya vimos que no hacía falta. Vamos a empezar a analizar las distintas capas. Hay funciones como geom label y geom text que nos van a permitir agregar texto a un gráfico, y tenemos una segunda capa donde podemos agregar un label a cada punto. Y eso lo hacemos con este código. Y eso está graficado acá. Miren, le puse un label a cada punto. Por ejemplo, esto es California, esto es Nueva York, esto es Florida, esto creo que es Texas. Son las dos primeras letras de la patente del estado. Y eso lo hice simplemente con estas dos líneas, donde el P estaba hecho arriba, así que no hay problema, ¿no? Y la sintaxis es esta que está acá, label ABB, que la tenemos acá, para graficar. No, me van a decir, bárbaro, pero resulta ser de que ni me doy cuenta dónde está el punto, ni me doy cuenta dónde está las dos letras. Podemos ponerle size para que me agregue el tamaño del punto, pero seguimos teniendo problemas con que no llegamos a lograr separar. Hay que acordarse cuando empezamos viendo el gráfico original que teníamos por arriba, ¿no? Y con esta sintaxis que está acá, tenemos este gráfico.
Hay un argumento de GeoNText que se llama nudge-x, que mueve el texto hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ven? Miren. Y eso lo hizo con nudge-x 1,5. Lo separa. Le pone un label a cada uno de los puntos del diagrama, pero lo separa lo que yo le digo, 1,5. Igual tengo problemas porque toda esta parte de acá más o menos la veo, pero toda esta parte de acá abajo, ñácate, ñácate. ¿Dónde salió esto? ¿Qué puso ahí? No sé. 8,8. Bueno. Este Hello There acá, no sé de dónde lo sacó. Porque no encuentro el código de ese. No sé dónde escribió, me está faltando un pedazo de algo. Lo debo, el 8,8. Si aparece en la lectura. Si le pongo args ggplot, me dice cómo la invoco. O sea, es un poco el help. Si redefinimos P con esto, y mantenemos los argumentos de size nudge x en geonPoint y geon serían estos dos, lo que queremos es aumentar el tamaño del punto y empujar las etiquetas. Es un poco más de lo mismo que estuvimos hablando. Acá está. Con esto, en GeoNText le puedo poner un label que me lo escribió acá. Ese. Me faltaba este Hello There del label de GeoNText. Y este es el de 8,8. O sea que acá estaba resuelto la figura 8,8. Bueno, para resolver el problema este que tenemos acá, no en este, sino en este, esto que está acá, podemos pensar en cambiar las escalas para que los puntos se estiren de alguna manera. Eso es algo que se hace mucho en estadística. Se pasa a alguna escala logarítmica. En el caso de lo que nosotros vamos a hacer, vamos a pasar a que la escala de x sea logaritma y la escala de y también. Y cuando hacemos esto, se me estiró y me permitió arrimar más para acá, pero esta parte que no se veía quiénes eran, mejor. Nos estamos acercando al gráfico que queríamos hacer al principio de todo, ¿no? Lo podemos hacer también de esta forma.
con estas funciones, que es lo mismo, o sea que hay varias. Obviamente acá lo completamos porque le ponemos título a la X, título a la Y, título al gráfico. Acá tenemos título del gráfico, el título de la X y el título de la Y. ¿Qué es lo que le pusimos? Estamos casi terminando. Código gráfico. Cambiando el color. Y cambiando el color de acuerdo a la región. Y acá, no sé si vamos a parar por la hora. Vamos a parar por la hora. Vamos a seguir a partir de página. No sé qué me pasó acá. No veo. No sé por qué no se ve. No sé qué pasó. Y es la 53 donde asigna los colores por región. No, pero después sigue con GTEMS. O sea, ¿qué es lo que le está faltando a Ernesto? Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó con Word, no sé por qué se fue ahí. Me hace cosas raras. Pero bueno, ¿qué página? ¿Qué número? Si lo anoto. 53, esa es la 53. Bueno, Ahí donde llegamos está. hasta las 53 y yo voy a cerrar, voy a dejar de compartir a ver si el programa es mito o qué, y voy a cerrar el Word.